esta clase se llama pasado continuo o pasado progresivo. Past continuous or past progressive. Es lo mismo, se llama de la misma manera. Entonces, ¿cuándo utilizamos el pasado continuo? Cuando vamos a hablar de acciones que sucedieron en el pasado, pero por un periodo de tiempo determinado, ¿sí? Entonces, en ese caso, utilizamos el pasado continuo. Acá tengo un ejemplo en español. Yo estaba preparando clase ayer en la noche, ¿sí? Ahí especifico el tiempo. Entonces, vamos a analizar esta frase. Yo estaba. Lo primero que vamos a ver. Estaba preparando. Acá señalo la terminación. Clase ayer en la noche. Bueno, esto es una oración larga, pero podemos hacerlo de manera más corta. Yo estaba preparando clase ayer. Y listo, también podría quedar así. Bueno, vamos a analizar. Estaba. Entonces, ahí es donde vamos a empezar a hablar del auxiliar que se necesita para este tiempo gramatical, que es el verbo cero estar. Recuerden cuál es el verbo cero estar. Eso lo vimos en el presente continuo, ¿cierto? Que es el verbo to be. Entonces el verbo to be va a ser clave aquí en este tiempo gramatical, el verbo to be. ¿Y quiénes son el verbo to be? Is, are y también tenemos el am. Bueno, estos tres son el verbo to be que ya utilizamos. Sabemos que es el verbo cero estar para decir yo soy, yo estoy, tú eres, tú estás. Bueno, pero acá nos están hablando de estaba, o sea que lo que vamos a hacer es utilizar el verbo to be, pero en su forma pasado. Eso es muy sencillo de hacer. El verbo to be en su forma pasado tiene dos formas, una para el singular y otra para el plural. Entonces, cuando vamos a hablar de la tercera persona que trabajaba con is, o del pronombre I que trabajaba con am, entonces este is y este am va a ser reemplazado por el auxiliar was. Was dice el inglés británico y was el inglés americano. Entonces is, am lo vamos a reemplazar por was. Entonces acá ya vamos a hablar de era o estaba. Y en la parte del auxiliar are, el verbo to be are, los que trabajaban con are, ahora vamos a trabajar con were. Entonces, este verbo to be es el auxiliar que vamos a trabajar aquí, porque eso hace referencia al era o estaba. O sea, colocamos el verbo to be en su forma pasado y acá lo notamos. Yo estaba, tú estabas, él estaba, ella estaba, nosotros estábamos, ustedes estaban y ellos estaban. ¿Sí? Entonces, aquí utilizamos el verbo to be en su forma pasado. Lo primero que hay que saber, que el verbo to be va en la forma pasado. En la forma pasado de is, am y are son el was y el were. Listo. Y acá que notamos, preparando. O sea, que otra cosa que debemos tener en cuenta es que en este tema volvemos a utilizar y volvemos a necesitar el continuo, o sea, el ing o el gerundio en el verbo, ¿sí? La terminación del ing en el verbo. Entonces ya sabemos que el verbo va a llevar el ing. Importante, pues obviamente, que a estas alturas nosotros estas normas del ing o del ing ya las sabemos. Ya las sabemos porque las vamos a seguir practicando, ¿sí? Entonces, si tenemos que hacer una repasadita, pues lo hacemos. Nosotros ya vimos las normas del ing, podemos acá buscarlas para volverlas a retomar. Entonces, estas son dos partes con las cuales debemos iniciar, que es el verbo to be en la forma pasado y tener muy claro que vamos a utilizar un verbo con el ing, porque dice preparando. ¿Listo? Entonces, vamos a ver cómo se construyen oraciones tanto afirmativas como negativas e interrogativas. Veamos cómo se construye gramaticalmente una oración en pasado continuo de manera afirmativa.
vamos a seguir trabajando con la fórmula. La fórmula es una guía que nos va a ayudar a construir la oración de manera correcta. Mientras nosotros vamos mecanizando las estructuras del inglés, hay que seguir la fórmula. Ya después, con la práctica, eso van a salir de forma natural. Listo. Entonces, primero, ¿qué debemos colocar? Colocamos un sujeto, un subject. Recordemos que el sujeto es el que realiza la acción. Luego colocamos el auxiliar, que ya sabemos que el auxiliar es o was o were, el verbo to be en su forma pasada. Luego colocamos el verbo que va en presente con el ing. Es importante tener eso. El verbo va en presente, en inglés y en español. Uno dice comiendo, comiendo, ¿cierto? Uno no va a decir un verbo en pasado con el ing, eso no se puede ni decir en español. Yo comí ando, no, eso no se puede decir, ¿cierto? Él estudió ando, tampoco, ¿cierto? Entonces, el verbo va en presente con el ing. Plus a complement. Esta es la fórmula gramatical para hacer oraciones afirmativas utilizando el tiempo pasado continuo. Ejemplo. Nosotros estábamos o estuvimos en español estudiando ciencias. Bajarla hasta ahí. Recuerden que puede haber más complemento en la oración. Bueno, entonces nosotros estábamos estudiando ciencias. Entonces vamos a ver cómo nos queda esta en inglés. Entonces me dicen, primero coloque el sujeto. En este caso estamos utilizando el pronombre nosotros. ¿Cómo se dice nosotros en inglés? We. We hace referencia a nosotros o nosotras, ¿no? No olvidemos eso, que puede ser masculino o femenino. Luego, we trabaja con was o con were. Como el verbo to be reemplaza. El verbo to be es reemplazado, were reemplaza are. Nosotros sabíamos que we trabajaba con are, ahora va a trabajar con were. We were. Yo ahorita coloco esa guía ahí. We were. Más el verbo, que es el verbo estudiar. Pero me están pidiendo estudiando. Entonces, bueno, yo sé que el verbo estudiar es este. Y me dicen que le aplique las normas del ing. Yo ya me las debo saber. Entonces me tengo que mirar a ver. Estudiar. Este verbo no termina en e. Entonces no es de esa norma. ¿Termina en ie? No, tampoco. ¿Termina en consonante o vocal consonante? No, tampoco. Entonces es de la última norma, que es un verbo que tiene una terminación en la cual solamente debemos colocar el ing. Si no aplica las tres primeras normas, es solamente colocarle el ing. Recuerden eso. Entonces queda studying. We were studying ciencias, que sería el complemento, science. Listo. Ahí me quedó construida el sujeto plus the verb to be in past tense, el verbo to be en pasado, plus the verb with the ing at the end of the verb, el verbo en presente con el ing, plus a complement, in this case, science. En este caso fue ciencias. Ahí ya me quedó construida la oración en pasado continuo. Entonces no olviden, sujeto, verbo to be en pasado, verbo en presente con el ing y el complemento. Vamos a ver la forma negativa. No olvidemos que también se pueden decir oraciones en forma negativa y no estamos hablando necesariamente de una respuesta, ¿sí? Yo puedo decir en negación, yo no estaba estudiando ayer, yo estaba durmiendo, por ejemplo. Entonces nosotros podemos decir oraciones en forma negativa, sí, aunque no estemos dando respuesta a una pregunta, que eso es algo que a los niños a veces se les dificulta entender. Bueno, entonces vamos a ver cómo nos queda la construcción gramatical del pasado continuo en forma negativa. Es prácticamente lo mismo que la afirmación, solamente que ahora vamos a agregar la partícula not, que da la negación en el auxiliar. Entonces colocamos primero el sujeto plus the verb to be, ya sabemos que es was o were, dependiendo del sujeto o pronombre que estemos utilizando. Aquí ya puse la guía,
más la negación, plus the negative form, la negación en el auxiliar, el verbo sigue apareciendo en su forma presente con el ing, the verb with the ing, el complemento y listo. Entonces, la fórmula, si nosotros miramos esta que acabo de escribir con la que hicimos ahorita, lo único que tiene diferente es este not, ¿cierto? Por ejemplo, ella no estaba cortando la torta. Por ejemplo, se me acaba de ocurrir eso, cortando la torta, listo. No estaba cortando la torta. Entonces me dice sujeto, ella, she. Luego, she va con was o con were. A ver, miremos acá. Acá me dice que she va con was. Listo. Entonces coloco was. Luego me dice que coloque el not. She was not. Verbo cortar, pero con el ing. Vuelvo a repasar normas del ing. Termina en e, entonces no es de esa norma. Termina en ie, tampoco es de esa norma. Termina en consonante, vocal, consonante, sí, consonante, vocal, consonante. Lleva acento, sí, porque es monosílabo, tiene una sola sílaba y todas las palabras llevan acento. Y la última letra es una letra prohibida de X, Y, W. No, entonces, ¿qué dice la norma? Que cuando tiene esas características, que es un verbo consonante, vocal, consonante, y lleva acento, y la última letra no es una de las tres prohibidas, me dice, duplica la última letra, que en este caso es la T, más el ing, y él queda el verbo cutting. Listo. She was not cutting la torta. Puede decirse the cake o the pie. Nosotros, torta es prácticamente lo mismo que el ponqué. Bien. Entonces, aquí tengo que aclarar que esta es una forma de negar, pero es importante que utilicemos la más usada. En realidad, cuando vamos a hablar del was, lo podemos negar así como lo acabo de hacer, was not, o podemos utilizar esta forma y ojalá que sea esta la que se acostumbren a utilizar, que es el wasn't. Con el apóstrofe unimos el auxiliar con el not. Esta es la más común. Y cuando estamos hablando del were, podemos dejar were not, pero así casi no se ve. Entonces podemos utilizar también con la contracción, que es el weren't, con el apóstrofe. Entonces ojalá también se acostumbren a utilizar este. No es que este esté mal, repito, no es que esté mal, pero eso ya no se ve. Entonces es mejor adaptarnos a lo que vamos a estar viendo comúnmente. Ahora vamos a pasar a la parte interrogativa. En la parte interrogativa, aprovecho para repasar de una vez la afirmación y la negación, ¿sí? Porque vamos a hacerlo desde español, inglés, pregunta y respondemos de forma afirmativa y de forma negativa. Entonces acá tengo la construcción gramatical de la afirmación que ya hicimos, donde hablamos de un sujeto, más el verbo to be en pasado, que es el was or were, más el verbo con el ing o con el ing al final y el complemento. Esa es la oración que ya trabajamos. ¿Cómo hacemos una pregunta? Y es muy sencillo. Siempre que nosotros estemos trabajando el verbo to be, sin importar el tiempo gramatical, para hacer una pregunta lo único que debemos hacer es un switch, un cambio de puesto, un cambio de lugar. ¿Entre quién? Entre ese auxiliar y el sujeto que está realizando la acción. Eso quiere decir que la fórmula gramatical queda, primero colocamos, entonces me dicen, o sea que este se viene para acá y este para allá, sí, y listo. Entonces primero coloco el auxiliar, que en este caso va a ser was or were, plus the subject, plus the verb in present tense with the ing at the end of the verb, plus a complement, and the question mark. Of course, it's necessary to use the question mark. Es necesario que utilicemos el signo de pregunta, o si no, no nos va a quedar construida una pregunta. Listo. Ahí ya me quedó construida la oración, la fórmula para hacer oraciones interrogativas. Entonces lo que yo voy a hacer es construir una del español y manejamos todas las estructuras y con eso repasamos. Ejemplo,
tú estabas trabajando en la casa. Bueno, ahí tengo una oración en afirmación utilizando el pasado continuo en español. Vamos a pasarla primero a inglés, guiándonos por la fórmula que tengo arriba. Recuerden que la fórmula no los va a dejar perderse ni nos va a permitir que nos equivoquemos. Entonces, primero el sujeto, en este caso es you. Luego me dice was o were, entonces yo tengo que saber si you trabaja con was o con were. Me vengo para acá si no me acuerdo. You trabaja con were, sin importar si es el you de tú o el you de ustedes. Entonces you were. Luego dice que es el verbo con el ing, el verbo trabajar. El verbo trabajar es work. Y le coloco el ing. Vuelvo y repito, este no termina en e, no termina en ie tampoco, no termina en consonante vocal consonante. Entonces de la última norma, ¿qué dice la última norma? Colóquele el ing. Listo. You were working. En la casa, in the house. In the house. Podemos utilizar así o podemos escribir at home, si ustedes quieren, con las preposiciones. Listo. Como lo quieran trabajar. At home es más como más, ese home es como más de hogar, o sea, es como con más calidez, ¿no? Pero es lo mismo. Entonces, you were working in the house. In the house. La voy a pasar a pregunta. Entonces, cuando hago pregunta, me dijeron, haz un switch, un cambio de puesto entre el sujeto y el auxiliar. O sea que lo único que hacemos es were you y el resto igual. Working in the house con el interrogante. O sea, in the house, le pongo acento de pregunta. Were you working in the house? Ya quedó construida. Voy a responder, voy a decir sí, sí. Yo estaba trabajando en la casa. No olvidemos, cuando preguntan con you, se responde con I, en el caso del singular, ¿sí? ¿Tú estabas trabajando en la casa? Sí, yo estaba trabajando en la casa. Y si fuese plural, ¿ustedes estaban trabajando en la casa? Sí, nosotros estábamos trabajando en la casa. Lo mismo que en español sucede en inglés. No vamos a preguntar con tú y responder con tú, ¿no? Entonces, cuidadito con ese pronombre, ¿no? Ese es el único que tiene ese cambio. Were you walking in the house? Va a decir sí. Siempre el yes, por formalidad, lo ponemos aquí. Yes, coma, yes, coma. Esto le da una formalidad y suavidad a la respuesta. Cuando nosotros no colocamos esto, queda una respuesta agresiva. ¿Sí? Debemos colocarlo, por favor, por formalidad. Sí, yo estaba. I, pero ya sabemos que I no trabaja con were, sino I trabaja con was. Yes, I was. Yo estaba, ¿qué? Trabajando. Working in the house. La negación quedamos el no, lo mismo con la coma por formalidad. No, yo no estaba. Voy a colocarlo de una vez de la forma contraída. Wasn't. Yo no estaba. ¿No estaba qué? Trabajando. Working. En la casa. In the house. Listo. Aquí ya me quedó construida en forma negativa. ¿Sí? Entonces, la oración negativa con la respuesta negativa, la única diferencia es que la respuesta tiene primero un nombre. En cambio, la oración negativa se dice sin esa primera negación. Entonces, aquí tengo construida una oración completa utilizando el pasado continuo con la estructura de la afirmación, negación y también de la forma interrogativa. Vamos a hacer dos ejercicios de práctica. Lo que quiero pedirles es que estos dos ejercicios que vamos a hacer lo hagan ustedes allá en su cuaderno, mirando los apuntes, mirando la gramática. Igual yo dejé acá las dos fórmulas principales. Vamos a pasar a inglés. Primero lo vamos a pasar a inglés. Luego lo pasamos a pregunta y damos la respuesta tanto afirmativa como negativa, ¿sí? Háganlo
háganlo ustedes allá y ahorita verificamos si nos quedó igual.
Yo creo que ya tuvimos el tiempo de hacerla, ¿verdad? Entonces vamos a hacerla y comparamos con lo que hiciste allá en la casa y si hay que hacer algún arreglo, pues corregimos. Carlos estaba mirando la película. Con esta oración sí puede haber una variación. Carlos estaba mirando la película. Aquí no olvidemos que no siempre tiene que ir un pronombre personal. En este caso yo en lugar de colocar he, coloqué Carlos y no pasa nada. Entonces colocamos primero el sujeto, que en este caso es Carlos. Si yo miro la fórmula no me voy a equivocar. Luego Carlos, ¿con qué va? ¿Con was o con where? Carlos es lo mismo que decir él, ¿cierto? Entonces aquí me dice que he va con was. Entonces Carlos was mirando la película. Lo más seguro es que hayan colocado watching. Watch de mirar con el ing. La película, the movie. Sin embargo, es importante aclarar que nosotros siempre que hablamos de ver una película, un video o una proyección, ¿cierto? En el televisor se tiene que utilizar watching, pero acá el contexto no es claro. Cuando tú vas a ver una película en pantalla gigante como en el cine, no utilizamos watch, utilizamos see. Entonces, para que tengan eso claro, cuando es pantalla de televisor, así tengas un televisor de 40 y pico de pulgadas, lo importante es entender que cuando vas al cine no se utiliza watch, se utiliza see. Entonces, para que tengamos esa diferencia. Bueno, entonces pantalla pequeña, watch, listo. Lo más común, lo más seguro es que hayan colocado esto, porque uno piensa mirar la película en el televisor, listo. Ahora, ya quedó la oración construida, me dice pásalo a pregunta. Ya sabemos que tenemos que hacer un switch. Entonces, ¿qué haría? Was Carlos watching con el ing the movie? Listo. Vamos a responder yes. Si tú quisiste colocar en la respuesta Carlos, está muy bien. Pero si quieres reemplazar ya en la respuesta, en lugar de colocar Carlos, colocas he, también se puede y es más práctico. Si él estaba, he was, o si Carlos estaba, yes, Carlos was, como lo hayan querido poner de las dos formas está bien. Yes, he was watching the movie. Sí, él estaba mirando la película. Y la negación, no, he wasn't. Una vez lo negamos con el apóstrofe. No, él no estaba mirando la película, the movie. No olviden que acá pudieron haber colocado Carlos y no pasa nada, no va a dañar la oración. Ahora vamos a esta. Ellos estaban limpiando el apartamento. Entonces sería sujeto, they. ¿They con qué trabaja? ¿Con was o con were? Vemos acá. Acá me dice que they trabaja con were. Listo. They were. Limpiando. El verbo limpiar. Clean. Esa es de la última norma también. Solamente le coloco el ing. Clean. El apartamento. The apartment. Listo. Ahí ya me quedó construida la oración en afirmación. Paso a pregunta. Ya sabemos que hacemos el switch. Entonces queda where they y el resto igual. Cleaning the apartment con el question mark. Were they cleaning the apartment? Con acento de pregunta. Sí, ellos estaban limpiando el apartamento. Entonces quedaría yes. They were. Ellos estaban. ¿Estaban qué? Limpiando, cleaning. El apartamento. The apartment. Y la negación, no. They, colocamos
colocamos el auxiliar negado, como ya dijimos, queda weren't o were not, ya sabemos, pero que es mejor que se acostumbren a eso. No estaban limpiando, cleaning the apartment. Bueno, ahí quedaron los dos ejercicios. Si algo nos quedó mal, ¿sí? Error gramatical, no quiere decir que si ustedes colocaron acá Carlos es un error, no, ya les expliqué eso, pero si tienen algún error de la gramática, por favor corríjanlo. Pero este tema es un tema muy sencillo, es sencillo siempre y cuando tengamos las normas del ING y llevemos a la práctica el uso correcto de las fórmulas mientras lo mecanizamos. Eso es todo por hoy, gracias por estar aquí, hijitos, los quiero mucho, nos vemos pronto.